Habló aquí también de Alianza del Pacífico, que reúne, si no me equivoco, Perú, México, Colombia y Chile. Quando eu miro isso, não posso deixar de lembrar Maquiavel. O problema não é econômico, é problema político. Todo o acordo de aliança de Pacífico, todo o que está negociando, primeiro que não passa de 15% de lo comércio de Latinoamérica. E segundo, que tudo que está acordado já estava acordado com os tratados de livre comércio de los países com os Estados Unidos. Já estava. Não há nada novo, a não ser o fato de tornar-nos divididos e nos dividir para nos governar, para manter a colônia. Isto tem que estar muito claro, que a questão é política. Podemos falar de las Malvinas e de las Ilhas Sandwich, que divide o Atlântico. Nos separam da África por uma força militar inglesa. Nós temos que tentar entender que as questões econômicas usam este tipo de ferramenta, incluindo as militares. Há uma linha no Atlântico que separa a América da África, e quem controla esta linha é a Inglaterra e os, entre comillas, bancos ingleses que bancam isto. Então, me parece que concordo totalmente. Se cada de los países, se Túnez, em separado, vai tentar fazer qualquer uma negociação de la dívida, será o mesmo que você fazer câmbio de dólar para real ou de dólar para euro, e depois, se sobra dinheiro, tem que refazer o câmbio. Você sempre estará perdendo. Sempre estará pagando alguma coisa. A cada negociação estão te prendendo mais, te tornando mais independente. Pero solito não pode fazer nada. Pero juntos podemos fazer tudo. E tem que ser no âmbito de Unasur. E eu penso, depois de conhecer esta realidade, porque podemos pensar em seguida num observatório do Hemisfério Sul, ou de um observatório de los países que têm dívida. Podemos, isso por adesão, os países que quiserem se juntarem para fazer uma negociação coletiva da deuda. É importante, nós fazemos parte de um grupo de empresários que a primeira entidade que fundamos nasceu em 1993, quando estávamos elaborando um plano de governo para contrapor o neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso. E aí criamos um comitê que se chamava Comitê Lula Presidente. Neste momento, o presidente da Fiesp, que é a Federação da Indústria de São Paulo, a mais importante talvez de América Latina, disse que se Lula chegasse ao poder, os empresários iriam embora do Brasil. E nós fomos a público e recolhemos a assinatura dos empresários que diziam que nós nos quedaríamos em Brasil e que pediríamos que pelo menos 80 dos empresários que estavam no Brasil se foram embora, que o Brasil estaria salvo. Solamente 80, não precisava sair mais do que 80, que era o que controlavam a economia brasileira naquele momento. Então, hacemos questão de fazer esse diálogo aqui. O campo de los empresários é um campo de la derecha. E é aqui que queremos atuar. Não posso conseguir. Eu passo num princípio que eu tenho que neutralizar aqueles que são contra. Eu tenho que trazer a meu favor os que são neutros e tenho que fortalecer os que são a favor. Então, eu não posso simplesmente deixar que a luta pelos direitos humanos seja uma luta solamente dos que não são empresários. Nós temos que entender que o micro pequeno empresários muitas vezes é fruto da terceirização da economia, da quarteirização da economia. Nós temos que entender que muitos empresários de hoje eram obreiros metalúrgicos há pouco tempo atrás. Não? Então, o mundo é mais complexo e nós queremos fazer a discussão aí com os empresários, mostrar a eles que muitas vezes também tem o problema muitas vezes não é só ideológico, mas é um modelo mental
Es un modelo mental que se tiene. Como se fala, no, si hay dívida, tem que pagar a dívida. ¿Cómo no va a pagar a dívida? ¿Cómo no paga? Usted es ladrón, no paga la dívida. Pero não há dívida. Não há dívida. Você resolve fazer uma dívida, usa meu nome para fazer uma dívida e depois a gente vem cobrar de mim a dívida, que não lhe autorizei, não dei uma autorização, não falei nada. Então, nós temos que mostrar a los empresários que se vêm para o nosso campo, se conseguimos uma aliança pelo desenvolvimento local, um pouco Lula mostrou isso em Brasil. Quando? Nunca na história do Brasil os empresários ganharam tanto dinheiro como no governo Lula. Porque é claro, este projeto de 93 que foi derrotado era o projeto que se contrapunha ao projeto de Cardoso, que era da interdependência das nações. E falava da automação, e falava da exportação, e nós dizíamos que tínhamos que fortalecer o mercado interno, depois a América Latina e depois o Hemisfério Sul. Este projeto nasceu em 91, 92, 93, numa das épocas mais românticas de se fazer política. E, infelizmente, os partidos que estão hoje no poder, e se vemos a gente na calle, é porque também têm medo de nos escuchar. Porque vão ter que escuchar a gente que colaborou para que eles chegassem ao poder, dizer, vocês estão jogando fora toda uma ideia. E não se surpreendam, senhores, se o neoliberalismo voltar a campo. O que passou no Paraguai foi a forma que encontraram no Paraguai. No Brasil, a forma é outra. No Brasil, é comprando as empresas. E assim vão deixar, provavelmente, estados como o do Equador, que é o único que me parece que hoje ainda tem uma consistência realmente de esquerda, pode se quedar solito. Então, é uma reflexão profunda, mas respondendo, não é da maioria, é um esforço muito grande de Alampime trazer este tema para o meio empresarial. La pregunta es si es que no es solo Estados Unidos que estaría utilizando estos instrumentos de bancos de desarrollo para imponer su modelo. ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Yo, a ver, mi análisis del Banco Mundial es que esto viene en varios niveles, que fue lo que yo traté de explicar. Uno es la influencia de Estados Unidos del origen y por el peso que tiene en el directorio, ese es uno. Después es otro que tiene que ver de dónde el Banco Mundial saca sus fondos, que tiene que ver con los bonos y el mercado financiero internacional. Y para mí, de ahí viene tanto cómo Estados Unidos puede influenciar, o sea, como hemos visto, tanto el tema de la política de relaciones exteriores, como incluso las políticas industriales de los países, y el otro tiene que ver como el banco como un banco, es decir, dónde saca sus fondos, etc. No conozco mucho cómo trabaja el de Sudáfrica, pero digamos, el BND son fondos brasileños, entonces supongo que no sé dónde saca los fondos, si son del Tesoro, si son del Tesoro. Fundo de amparo al trabajador, es un dinero de los fondos de pensiones. Está bien. Okay. O sea, en teoría, o sea, si uno lo desconstruye de la misma manera, puede ser que tenga menos presión del sector privado de cómo funciona el BNDES. O sea que la lógica sería exclusivamente de la visión, si uno se quiere, imperial de Brasil, pero no tendría esa dimensión ligada al financiamiento de los mercados financieros, digamos. ¿No? Yo quería hacer un comentario sobre BNDES. La pregunta concreta es si los bancos de desarrollo como el BDS y el sudafricano no estarían repitiendo el modelo de neocolonialismo de Estados Unidos. No sé si contesté. ¿Contesté ahí? O sea, yo quería hablar de BNDES porque yo aprendí, nosotros tenemos mucho problema con BNDES. Ok. Sí, a ver,
Para terminar, Nancy, efectivamente el tercer nivel del esquema de presión que tiene el Banco Mundial es cómo otorga los préstamos y cómo se ejecutan los préstamos. Y dentro del otorgamiento de préstamos y la ejecución de los préstamos hay una serie de condicionalidades. Me parece a mí que el BNDES y el Banco de Sudáfrica no tienen ese esquema. Entonces, le contesto en inglés. Bueno. Ok. Voy a repetir. Hola. Es la censura de FMI. Bueno, voy a repetir. Para mí el esquema de presión que tiene el Banco Mundial viene a tres niveles. El primer nivel tiene que ver con la influencia y el poder de veto que tiene Estados Unidos en el directorio y en el origen del banco. Ese es uno. El segundo tiene que ver de dónde saca los fondos el Banco Mundial y al sacarlos del mercado financiero sufre las presiones que le puede otorgar, que le impone el mercado financiero. Y el tercero son las condicionalidades y el tipo de préstamos que tampoco... Can you answer in English? En inglés, pero ¿contesto en inglés? ¿O contesto en inglés? Okay. In my analysis, the way the bank pressures or created this whole scheme is at three levels. The first level has to do with the influence of the bank in the ownership and the veto power it has in the board. That's one. The second has to do where the bank gets its money, which is the financial markets, therefore is subject to pressure from the financial markets. And ahora puedo hablar en inglés o en español. Y el tercer nivel tiene que ver. Después lo hago en francés si quieren después. Bueno, el tercer nivel tiene que ver cómo otorga los préstamos, todo el esquema de condicionalidad, tanto de la estrategia país como los préstamos estructurales y todas las condicionalidades que van dentro de esos préstamos. Esos tres niveles para mí no existen en el Banco de Desarrollo brasileño, primero por de dónde saca los fondos y segundo en el esquema de cómo otorga los préstamos y las condicionalidades que da. Ahora, que se puede en el futuro desarrollar o ir hacia eso, no lo sé. Ahí los amigos brasileños podrían contestar. La respuesta te daría que dentro de nuestras propuestas que yo hice está la participación de la sociedad civil no Conselho de BNDES especificamente. ¿Por qué? Porque o modelo mental do burocrata do BNDES é modelo de banqueiro. É modelo que ele vai estar bem com sua diretoria se ele prover mais profits para o BNDES. Pero o BNDES não foi criado para isso. E o fundo que mantém o BNDES, mira vos como a complexidade do modelo mental destes funcionários do banco. Porque eles se vangloriam de fazer esse empréstimo, que é recurso que vem de uma coisa chamada FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. De onde vem este fundo, este dinheiro? Vem de uma parte do salário de cada trabalhador brasileiro, é depositado para se criar fundo de amparo para se fazer políticas de desenvolvimento e de emprego para enfrentar principalmente nos momentos de crise. Bueno, mas o burocrata recebe muitos projetos. E recebe o projeto de Fiat.
que vai fazer uma planta e recebe milhões e milhões de dólares para fazer uma planta, ainda recebe o benefício do estado de Pernambuco, que não vai precisar pagar por lo terreno, que não vai precisar pagar por tantos anos por los impuestos, e ele se monta uma planta com, e a Fiat não traz um centavo. Então, e por isso que falei, para generar empregos, subempregos. ¿No? Entonces, la lógica de lo burócrata es la misma lógica. Ese burócrata aprendió a administrar un banco en Harvard. Es la misma lógica. Pero yo me pregunto muchas veces si hasta qué punto, no solamente lo banco, mas setores que están no gobierno, no caso de Brasil, não estão jogando o papel, eu digo para dizer nomes, senhor Paulo Bernardo, do PT, ministro das Comunicações. Nós estamos claramente pedindo para ele ser mandado embora, porque para nós ele é homem a serviço de los interesses das corporações americanas em Brasil. Para ser muito claro, então muitas vezes o banco está sendo o papel local e muitas vezes essas empresas que vêm trabalham com esse recurso. Por isso que Correa, quando disse não ia pagar a dívida para a Odebrecht, porque era um dinheiro que nunca viu acá, é um dinheiro que se quedava na Odebrecht, era uma trampa que se hacía. Então, o modelo mental do burocrata que está no banco é o mesmo do burocrata que está no Banco Mundial. Por isso que temos que reivindicar ter participação no conselho destes bancos. Permita hacer algunas acotaciones. Este taller es un taller de deconstrucción de los saberes técnicos para poder ubicarlos en una perspectiva de desarrollo alternativo, en una perspectiva política con un horizonte humanista y democrático. Y un tema central, clave, muy poco estudiado, es precisamente el tema de la moneda y del crédito. Los compañeros presentan una perspectiva crítica muy importante, esencial, básicamente correcta, diría yo. Simplemente yo me permitiría hacer hincapié en otra dimensión que normalmente no está presente ni siquiera en las posiciones heterodoxas, que tiene que ver con una lógica de reproducción del capital financiero transnacional. Y este es un tema que es central en el comportamiento del BNDES. Yo soy crítico respecto al funcionamiento del BNDES, pero el BNDES es uno de los ejemplos más poderosos de lo que sí se puede hacer. Cuidado, yo no estoy diciendo que todo lo que hace el BNDES está bien, pero el BNDES es el ejemplo más poderoso en el mundo de crédito soberano. Es un concepto nuevo. No es un concepto nuevo, es un concepto distinto respecto a lo que es el crédito, si ustedes quieren, monetarista. ¿A qué me refiero con crédito soberano? Miren, la explicación que dan tanto Andrés como Sergio y que está presente en todos los libros de texto es que la fuente fundamental de financiamiento viene de los recursos del sistema pensional de los trabajadores. Eso es cierto, pero no olvidemos un elemento central que es la creación de dinero. La creación secundaria de dinero que hace todo banco privado y que ha sido mutilada, que ha sido despojada con la destrucción sistemática de la banca de desarrollo. Pues precisamente de los pocos islotes en los que todavía hay una creación secundaria de dinero es el BNDES, y en una escala gigantesca, tiene una cartera más grande que el Banco Mundial. Gigantesca. Entonces, a ver, yo simplemente les pongo, para que vean ustedes cómo cambia totalmente nuestra visión del mundo, el tener en la cabeza el hecho de que todos los cuidados y los miedos y los terrores y los pánicos que hay respecto a tener buenas relaciones con el Banco Mundial se desbaratan en el momento en que decimos que hay un banco del tercer mundo que con todos sus problemas tiene una cartera que presta 3 veces más que lo que presta el Banco Mundial. Y no es cierto que el total de los fondos pensionales de los trabajadores brasileños son equivalentes a 3 veces la cartera del Banco Mundial. No.
Los recursos de los trabajadores son solo una pequeña fracción. Y ahí está la clave, Nancy, de lo que discutimos en Durban. Y ahí está la clave del fracaso del actual diseño del Banco de los BRICS. Y ahí está la clave de lo que puede ser el desastre del Banco del Sur. Si se pretende que el Banco del Sur sea una réplica en pequeño del Banco Mundial, si se pretende que el Banco de los BRICS sea una réplica en pequeño del Banco Mundial, estamos fritos. No nos sirve para nada. Porque además el Banco del Sur no va a tener el músculo financiero, ni la centésima parte del músculo financiero que tiene solito el BNDES. No sé si me doy a entender. Entonces aquí viene justamente una de las claves de lectura que yo creo que es fundamental introducir en un taller como este. Nada de lo que estamos haciendo pone el punto final en los temas, simplemente está abriendo una clave metodológica que es una invitación para todos ustedes el continuar profundizándola, y ojalá podamos tener otros eventos como este para entrar en detalles, una discusión larga. Yo simplemente adelantaría esto. Miren, lo que plantea Andrés es esencial, el problema del poder, el problema de la gobernanza, todo eso, pero hay formas de funcionamiento en el Banco Mundial que inclusive si no estuviese presente en los Estados Unidos, pueden reproducir el mismo esquema de poder, porque no es el problema de los Estados Unidos y no es el problema de China, es el problema de quién ha dado el golpe de Estado en los Estados Unidos y quién puede darle el golpe de Estado en China en contra de los intereses productivos de los Estados Unidos y en contra de los intereses productivos de China, independientemente de que sean comunistas o capitalistas. Ahora hay una nueva lógica, una lógica muy reciente en la estructura de poder mundial, en la lógica de reproducción de la economía mundial, que no es la lógica del capital financiero, sino del capital financiero especulativo, que es totalmente distinto. El capital financiero ligado al capital, inclusive monopólico, pero productivo, necesita ampliar mercados. La lógica del capital financiero especulativo no tiene ningún interés en ampliar mercados. Funciona sobre ejes rentistas, parasitarios, sobre la base del anatocismo, lo que encontraron el equipo con María Lucia en el tema de la deuda, sobre la base de la metástasis, de la reproducción de deudas incobrables. Es el retorno del Estado moderno capitalista al Estado antiguo, tributario, sátrapa, funcionalizado en esta relación parasitaria por el capital financiero transnacional especulativo. Entonces, la lógica, por ejemplo, la lógica de una banca de desarrollo ligada a la infraestructura estaba presente originalmente en el Banco Mundial. Estaba presente originalmente en el BID. Recuérdese que el BID, el blueprint, el diseño original del BID, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, estaba en el seno de la administración de Roosevelt en una propuesta de descolonización, en una propuesta en la que los Estados Unidos, vean la lógica del capital productivo monopólico, los Estados Unidos estaban proyectando como el poder manufacturero más importante de la historia de la humanidad, necesitaba mercados donde vender productos. Para tener donde vender, y esa es una cuestión que parecería muy trivial, pero que los empresarios no entienden, no hay forma de hacer negocios si no se tiene mercados. Entonces, la preocupación de esa administración progresista era la proyección del interés del capital productivo a nivel internacional. Para poder crecer necesitaban mercados, tenían que descolonizar, tenían que romper al fascismo, tenían que permitir el progreso y la prosperidad de América Latina. Ese BID, ese Bretton Woods del 44, el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial fueron, yo sé que estoy diciendo una herejía, fueron diseñados para eso. Por favor, revisen la historia, revisen los documentos del 44. Después, en el tiempo y específicamente a finales de los años 70, son desnaturalizados. Y es ese mismo riesgo de desnaturalización el que puede aparecer en el inicio del Banco del Sur. Cuidado, esto es muy importante. Pero al mismo tiempo, estar atentos respecto a esas posibilidades nos permite, desde la sociedad civil, desde la academia, desde las fuerzas progresistas, desde cualquier posición que pretenda un futuro de paz y prosperidad de los pueblos, el recuperar la lógica del crédito
en el sentido soberano del término, del bien común. El crédito en última instancia es parte del bien común, porque solamente el origen de la palabra crédito es credere, creer en nosotros mismos, recuperar la confianza en nosotros mismos es lo que permite que la sociedad se proyecte sobre la base de sus propias fuerzas. Y esto es totalmente incompatible con algo que tiene el mismo nombre, pero que es algo totalmente distinto, que es el crédito ligado a la especulación. Porque su lógica es el parasitismo. Por eso es que ustedes ven, estamos en el marco, en el medio de una crisis estructural de sobreproducción de mercancías y sobreproducción de capitales. Y la receta de la oligarquía dominante, que a propósito no era Aristóteles sino Platón, el propósito de la oligarquía, del poder oligárquico, es precisamente destruir a los aparatos productivos para generar desestabilización e incertidumbre y guerra. Ese es el mejor negocio, guerra, provocar conflictos, financiar a todos los lados en el conflicto, venderles armas y después de la destrucción repartirse los contratos de reconstrucción, gran negocio. Vender los derivados financieros para la incertidumbre que ellos no han provocado. Entonces, miren, aquí hay dos lógicas totalmente distintas, porque yo creo que es importantísimo, porque toda la discusión en torno a los instrumentos contables, financieros, la lógica del diseño de la planificación, del diseño de los bancos, en fin, empieza a adquirir sentido el momento en que vemos opciones viables en el corto plazo de cómo podemos cambiar la sociedad, cómo podemos cambiar la historia. No estamos hablando nada del otro mundo. Entonces, yo creo que en el BNDES hay muchísimas cosas que hay que cambiar, pero por favor no botemos al guagua con el agua sucia de la bañera. Ahí tenemos cosas importantísimas que aprender y no solamente vienen por el tema de la gobernanza. Miren, si reproducimos, inclusive en el Banco de los BRICS, y esa es la explicación más directa del fracaso de la iniciativa original de marzo del 2012. La iniciativa original de marzo del 2012 era una propuesta cercana a lo que se había venido construyendo acá de la nueva arquitectura financiera. La propuesta con la que acaba en Durban ya está reducida a la quinta parte. Al principio eran 250.000 millones de dólares, ahora son solamente 50.000 millones de dólares, pero todo es en dólares. Entonces, el mejor de los créditos, el más loable de los propósitos, si uno se endeuda en dólares, tiene que pagarlo en dólares y con creces porque hay que pagar los intereses. La lógica fundamental, la lógica transformadora de un Banco del Sur es poder trabajar, de un Banco del Sur, sea en América Latina o sea en los BRICS, es poder trabajar con otras monedas, es poder tener una cámara de compensación que permita que la gente pueda pagar los préstamos, los adelantos monetarios con su propio trabajo, impidiendo que la deuda se convierta en un instrumento de asfixia y de explotación, como es ahora. La lógica del capital especulativo no es prestar para que los países salgan del problema, es prestar para hundir a los países más en los problemas. ¿No es ese el caso de Grecia, Evangelos? Sí. O sea, ¿cómo entienden ustedes que en Europa se estén aplicando las mismas recetas que se demostraron absolutamente contraproducentes en América Latina? Precisamente porque no son contraproducentes, porque el objetivo no es el que están diciendo, el objetivo es hundir a los países, es extraer todo el excedente que puedan, rompiendo la capacidad de negociación de los trabajadores, desmantelando el estado de bienestar, las conquistas sociales y bajando los salarios reales. Y claro que es un negocio formidable para un puñado de oligarcas, pero es inviable en términos técnicos, es inviable. Por eso una de las mejores presentaciones que he visto yo sobre finanzas públicas es la que dio el compañero del Ministerio de Finanzas, dejó clarito. Claro, esto requiere un poquito más ¿cómo les digo?, de tranquilidad para estudiar ese material. Ustedes pueden después bajarse su presentación para que lo vean, porque ahí se ve claramente la relación entre lo que está por encima de la línea y lo que está por debajo de la línea y el papel fundamental del crédito. Y el potencial que tendría el crédito soberano para el desarrollo de nuestros países.
Entonces, ahí se ve muy claramente, ¿no es cierto?, cómo tenemos una cantidad de instrumentos en nuestras manos con el que podemos cambiar aquí y ahora la historia de nuestros pueblos. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, para acabar ya esta perorata, el tema de la transformación del BID, del Banco Mundial, incluyen cláusulas que obligan a reproducir una lógica de concentración del capital. América Latina ahorita no es que está pidiendo prestado, es un prestador neto, es un acreedor neto. Pero América Latina, tanto el sector público como el privado, tanto el sector público, incluyendo los bancos centrales, como el privado, están colocando a menos del 1%. Y cuando una empresa, grande o pequeña, cuando un municipio, cuando un estado está en problemas y quiere pedir prestado, le sacan la cabeza con la prima de riesgo país. El caso de Brasil tiene una reserva monetaria internacional de 400.000 millones de dólares, que la coloca precisamente ahí donde está el foco de infección, cualquier rato le hacen miau, como nos han hecho a nosotros a cada rato, y está recibiendo una tasa de interés de cerca del 0%. Del otro lado de balance, tiene que compensar ese ahorro con una deuda interna y una deuda externa que está entre el 12 y el 20%. Esa es la tragedia de América Latina. El rol que tiene el BID, el Banco Mundial, el Fondo Latinoamericano de Reservas, precisamente es reproducir ese esquema. Es captar de los circuitos especulativos caro, prestar más caro y obligar a que los capitales de América Latina fuguen con tasas de interés bajísimas y con un riesgo gigantesco. ¿Ustedes han visto algo de esto en los libros de texto? Bueno, póngase a ver qué es lo que hacen los bancos centrales, póngase a ver qué es lo que hace Brasil, póngase a ver lo que hace el Fondo Latinoamericano de Reservas. O sea, nuestro Fondo Monetario Regional recoge plata de nuestros países y lo coloca con estos nombres, métase a la página web, JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo. El préstamo que le hacen al Ecuador, que es el único préstamo que ha hecho en los últimos 10 años, nos cobran unas tasas de interés bien altas. Y pónganse a ver cuál es la remuneración que tiene el Fondo Latinoamericano de Reservas por poner la plata en JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo. Entonces, esa vieja arquitectura financiera está diseñada para mantenernos en el subdesarrollo, en la dependencia financiera. Y entonces la cosa es muy natural. Necesitamos una nueva arquitectura financiera que nos saque del subdesarrollo y nos saque de la dependencia financiera. No sé, con eso simplemente completo. Ya los detalles técnicos yo creo que tuvieron un buen adelanto en estas 2 jornadas y habría que establecer un nuevo espacio para seguir discutiendo del tema. De nuevo, ¿por qué hicimos el evento? Miren, hace 20 años más o menos se empezó a usar el término nueva arquitectura financiera para designar la crítica que desde la derecha monetarista se hacía al Fondo Monetario Internacional por ser demasiado generoso. Por si acaso los compañeros traductores no se están equivocando, estoy hablando en serio. La señora Kruger, el señor Meltzer decían que el Fondo Monetario Internacional estaba pecando de ser demasiado generoso y que era el Fondo Monetario Internacional el que generaba riesgo moral con semejante generosidad. Desde aquí, desde América Latina, desde los países más pequeños de América Latina, empezamos a decir, ¿por qué les vamos a dejar que se queden ellos con la frase? Ellos no tienen derecho a la frase. La nueva arquitectura financiera, por el contrario, tiene que ser una propuesta de transformar la relación de las finanzas con la producción, de las finanzas con la vida. No puede ser que se esclavice al mundo entero, que se ponga en peligro las conquistas civilizatorias de la humanidad y que inclusive se ponga en peligro la vida en la tierra al servicio de los intereses especulativos. Al contrario, la moneda, el crédito tienen que servir el interés de la vida.
Y bueno, hemos estado en esta pelea, ahora es bien difícil. Creo que con la única excepción, la única vergonzosa excepción de la CEPAL, creo que en todo lado se habla de nueva arquitectura financiera en el norte y en el sur para referirse precisamente a eso, a otro tipo de relación de las finanzas con la producción para generar una vida en excelencia, para generar el buen vivir, el bien común, como usted quiera llamarlo. Y hago la crítica a la CEPAL sabiendo que esto están viendo amigos en Chile, como me dijeron. Hago la crítica a la CEPAL porque es una vergüenza que la CEPAL diga que la nueva arquitectura financiera son los derivados financieros, shadow banking, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America y toda la corrupción ligada a la incompetencia, al robo, a la manipulación de los mercados, etcétera, etcétera. No. La nueva arquitectura financiera y los nuevos tiempos vienen sobre la base de un horizonte humanista y democrático. Y así como en su momento fue importantísimo la deconstrucción, la disputa del sentido de la frase nueva arquitectura financiera, ahora creo que es el momento de entrar en un proceso de deconstrucción, de disputa de sentidos del concepto de transparencia. Hasta ahora el concepto de transparencia ha sido el instrumento para tumbar gobiernos cuando no conviene al consenso de Washington y a los intereses de los especuladores. Entonces existe una fundación que se llama Transparencia Internacional que se ha abrogado el derecho de decidir quién es transparente y quién no. Y resulta ser que los millones de millones que ha entregado, a propósito de la Universidad de Kansas City en Missouri, los 29 millones de millones que entregó en la Reserva Federal de los Estados Unidos entre diciembre del 2007 y julio del 2010 a un puñado de bancos y que no se sabe qué hicieron con la plata, eso es absolutamente transparente. A pesar de que fue un tema peleado por un senador solitario que venciendo el ostracismo y el ridículo logró que se publiquen al menos parcialmente los 16 millones de millones originalmente dispuestos y por un esfuerzo muy particular de la Universidad de Kansas City en Missouri que completó en parte, porque no son cifras exhaustivas, los 29 millones de millones, cuando el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos es solo 14 millones de millones. Solo para que tengan una comparación, países subdesarrollados como el Ecuador, como Argentina, como Colombia, como Venezuela, cuando tuvimos nuestras crisis financieras con toda la corrupción y la incompetencia que hubo, creo que se entregó a lo largo de 3, 4 años el 25% del Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos han entregado más del 200% del Producto Interno Bruto y díganme por favor qué ha mejorado. Los problemas de insolvencia estructural han hecho metástasis. Y por eso es importantísimo, como bien mencionaba Nancy, aquí no es un problema de los Estados Unidos o de China o de Europa. Es un problema del interés del capital especulativo contra los pueblos del mundo, incluyendo los pueblos de Estados Unidos, incluyendo los pueblos de Europa, incluyendo los pueblos de China y del resto del Oriente. Y no se diga que los pueblos del tercer mundo. Entonces miren, tenemos que recuperar el concepto de transparencia desde el interés de la vida, desde el interés de la dignidad, desde el interés de la decencia y no permitir que un puñado de oligarcas y sus lacayos se encarguen de señalarnos con el dedo que está bien robarse 29 millones de dólares, pero que es absolutamente impresentable el dar subsidios al pan, el dar subsidios al aceite de cocinar, el dar subsidios al gas con el que se cocina. Entonces, cuando hablamos de transparencia, nosotros nos estamos planteando un tema muy serio. El concepto o la metodología de deconstrucción de la que había hablado implica un proceso de desmontar los conceptos, de desmontarlos respecto a aquello que Gastón Bachelard llamaba los sistemas conceptuales en los cuales están instalados para poder recuperar el sentido desde la nada.
y luego volver a montarlos ya desde una visión crítica con un balance muy objetivo de sus reales posibilidades axiológicas y epistemológicas. Nosotros tenemos además una tarea adicional todavía más ambiciosa, porque aparte de las dimensiones axiológicas de valores y epistemológicas del conocimiento, necesitamos darle una dimensión operativa, aquí y ahora. Esta no es una preocupación de cafetín, no es un problema de intelectuales diletantes. Aquí están activistas, aquí están hombres políticos, aquí están movimientos de la sociedad civil, fundaciones, gente que busca cambiar nuestros países, cambiar nuestra situación aquí y ahora. Y aunque el esfuerzo no es precisamente un pastelito, creo que vale la pena. En este primer esfuerzo que se lo ha hecho desde las necesidades de capacitación específicas de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado del Ecuador, hemos estado recorriendo desde distintas perspectivas que han presentado aquí los amigos de distintas partes del mundo, desde distintas profesiones, desde distintas trayectorias, cómo aquello que nos dicen los libros de texto respecto a la técnica puede ser replanteado desde una perspectiva propiamente técnica, pero también de una perspectiva política o societal diferente. Y resulta que todos los conceptos técnicos pueden ser repensados y pueden ser discutidos con libertad y con creatividad. Y yo creo que ahí viene la clave fundamental de un principio metodológico. Aquí nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la iniciativa. Pero hay un tema que es fundamental, la libertad. La libertad para opinar, la libertad y la responsabilidad para argumentar respecto a qué es lo que está pasando, respecto a qué es lo que se debe hacer. Y yo creo que una discusión de este tipo resulta absolutamente fructífera e indispensablemente urgente, ineludiblemente urgente. Porque cada día que nos tardamos en poner estos instrumentos, perfectos o imperfectos, a disposición del público, es un día más de latrocinio, es un día más de corrupción, es un día más en el que se concentra el poder económico y político en esa misma oligarquía que ha creado los problemas, en esa misma oligarquía que está recibiendo miles de millones de dólares. Millones de millones de dólares. Acuérdense que esos datos se acabaron en julio del 2010. Desde entonces, ahora están entregando solo el Banco Central Norteamericano el equivalente a 1.3 Productos Internos Brutos del Ecuador cada mes a los mismos bancos. ¿Y saben qué están haciendo los bancos? Están especulando en el mercado de alimentos. Están especulando con el precio del oro, con el precio del petróleo, con el precio de la soya, con el precio del trigo, con el precio del aluminio. Están especulando con el tipo de cambio. Están especulando con todo. No hay nada sagrado para ellos. Así es que la deconstrucción de la palabra transparencia, la recuperación del sentido de la palabra transparencia, resulta un tema vital. Porque en esto se juega el destino de la humanidad. Sé que suena dramático, pero pónganse a ver lo que está pasando. Me permito insistir que en la anterior crisis estructural del capital, en la anterior crisis estructural de sobreproducción del capital, tuvimos 2 guerras mundiales consecutivas. No estamos fabulando, estamos hablando de un problema real, de un peligro real, del cual cada uno de nosotros es responsable y en el cual cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Hay tareas muy específicas que no corresponden a las multitudes ni a las masas morenas. Corresponden a los intelectuales, a los funcionarios, a los académicos, a los profesionales. Si somos una parte de la sociedad privilegiada para haber tenido la educación que tenemos, si somos una parte privilegiada, como lo somos, de la sociedad, para poder tener
el privilegio de estar 2 días liberados de otros trabajos para poder estar en estas discusiones, pues tenemos la responsabilidad de actuar con rigor científico y académico para devolver ese privilegio a nuestros pueblos, a nuestras sociedades, salvándolos de procesos dolorosos que pueden devenir rápidamente irreversibles. Entonces, a los compañeros de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, pues sí hay que apreciar una perspectiva distinta, por ejemplo, desde un pequeño o mediano empresario respecto a lo que son los procesos de desarrollo. Hay que apreciar lo que nos plantea el compañero desde el tema de la cuestión de la evasión tributaria, de los paraísos fiscales, de las alternativas que está planteando la crisis mundial. Hay que discutir la noción de banca, la noción de financiamiento, hay que discutir, en fin, el tema del desarrollo, de la integración, hay que discutir el tema de la contabilidad, hay que discutir el tema de la informática, hay que discutir el tema de las finanzas. No hay que permitir que ningún color siga siendo monopolio de los oligarcas y de los imperialistas que nos plantean un horizonte oscuro de muerte, desestabilización y picardía. La alternativa, compañeros, está en sus manos. Con lo que hemos hecho ahora, estamos solamente iniciando una discusión, que ojalá podamos tener otro chance de poder reunirnos los mismos que estamos acá, pero mejor aún que ojalá ustedes desde sus respectivos trabajos, desde sus respectivas profesiones, puedan desplegar su libertad, su creatividad, su autonomía de pensamiento para tener una visión crítica de lo que está pasando en el mundo. Acá en la Superintendencia les estaremos muy agradecidos si nos hacen llegar sus sugerencias en ese sentido. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes.